Mi familia no me avisó cuando mi madre murió. Solo llamé por costumbre y nadie contestaba, así que viajé de inmediato y cuando llegué, me entregaron una caja. Dentro estaban las escrituras de la casa. Curiosamente mi tío ya se había mudado con toda su familia. Así que les quité la casa, los enjuicié y recuperé lo único que conservaba de mi madre. No tengo la menor idea de cómo empezar esto sin que se me revuelva el estómago, porque cada vez que pienso en lo que pasó, en lo que me hicieron, siento como si me tragara vidrio molido. Nunca pensé que la gente con la que crecí, con la que compartí mesas, navidades, funerales, carcajadas falsas y abrazos envenenados, terminaría tratándome como si fuera un extraño, como si nunca hubiera existido. Pero eso fue exactamente lo que hicieron. Me borraron. Me sacaron de la historia como si mi relación con mi madre no importara, como si ella no me hubiera traído al mundo, criado, dado su cariño, y como si yo no hubiera estado para ella cada domingo con una llamada. Cada diciembre con un regalo modesto pero cargado de intención, cada bendito año con la promesa de volver apenas el trabajo me lo permitiera. Me sacaron de su muerte, de su despedida, de su casa, como si yo no hubiera sido su hijo sino un conocido lejano que apenas y manda postales en Navidad. Y lo peor no fue enterarme de su muerte por boca de otros. No. Lo peor fue que tuve que descubrirlo por mí mismo, después de llamar, de insistir, de preocuparme, de volar sin tener idea de lo que me esperaba, y llegar solo para encontrarme con una caja. Una maldita caja que decía mi nombre, como si fuera el resumen de todo lo que me quedaba de ella. Yo me fui de casa cuando tenía 17 años, recién terminando la high school, porque en ese momento pensé que lo mejor que podía hacer por mí y por mi madre era dejar de ser otra boca que alimentar en una casa que ya venía golpeada por las deudas, por la enfermedad, por la soledad. Ella nunca me lo pidió, jamás. De hecho, lloró la noche antes de que me subiera al bus y me suplicó que si en algún momento las cosas se ponían feas, que regresara, que ella haría espacio donde fuera. Pero yo no quería que ella hiciera espacio para mí, quería que viviera sin la carga que yo representaba. Así que trabajé, estudié, me hice adulto en otro estado, mandando de vez en cuando algo de dinero, y más que nada, manteniendo siempre nuestras llamadas sagradas los domingos. A veces eran de 2 minutos, a veces hablábamos por horas, pero siempre estaba ahí. Siempre. Incluso cuando tenía turnos partidos, incluso cuando me rompía el cuerpo para mantenerme a flote, jamás dejé de marcar. Por eso, el domingo que no me contestó supe que algo andaba mal. No fue esa típica preocupación de seguro se quedó dormida o se le olvidó cargar el celular. No. Fue ese tipo de corazonada que uno no quiere tener, que viene desde un rincón del cuerpo donde los instintos ya te están gritando sin palabras. Llamé 3 veces ese domingo. El lunes volví a intentar. El martes ya estaba marcando a la tía Clara, la más chismosa de todas, la que siempre tenía tiempo para soltar indirectas disfrazadas de consejos, pero tampoco respondió. Intenté con 2 primos más. Nadie. Silencio total. Y no era el silencio de las casualidades, era el silencio planeado. Uno lo sabe. Uno lo siente. Así que sin pensarlo más, sin hacerme más daño con la espera, compré un vuelo, metí lo esencial en una maleta y volé de regreso a ese maldito pueblo que siempre me recibió con las mismas casas descoloridas. Los perros sueltos en las calles, y los vecinos que sabían todo de todos. El momento en que el Uber me dejó frente a la casa de mi madre no lo voy a olvidar jamás, porque aunque el frente seguía siendo el mismo, la pintura azul celeste despintada. La cerca de madera con una tabla rota desde hace años, las macetas vacías alineadas como si esperaran algo, había algo que se sentía ajeno, como si todo el lugar ya no me perteneciera. Y tenía razón. La camioneta roja de mi tío, esa que siempre olía a sudor, cigarro y gasolina barata, estaba estacionada justo frente a la puerta y desde la ventana se escuchaban voces, risas, platos. Una escena cotidiana, como si nada. Toqué la puerta con los nudillos apretados. Abrió una de mis primas, con cara de fastidio, como si interrumpiera algo importante, y cuando le pregunté por mi mamá, su respuesta fue como una patada en el pecho: «Ah, ya falleció. Hace 2 semanas». «¿No sabías?». Dijo eso con una voz plana,
como si me estuviera avisando que se había terminado la leche o que se les había dañado el internet, y no que mi madre, mi jodida madre, la única que realmente me quiso en esa casa llena de gente miserable, había muerto. En ese momento sentí que se me fue el alma del cuerpo. No sé si me temblaron las piernas o si fue la rabia lo que me sostuvo, pero apenas pude responder, apenas pude preguntar por qué nadie me había avisado, porque no recibí una llamada, un mensaje, una puta carta, lo que fuera. Y su respuesta me dejó aún más destrozado, pues nadie sabía si estabas ocupado o si ibas a poder venir, y para qué causar más drama, ¿no? Así. ¿Para qué causar más drama? Como si avisar a un hijo de que su madre murió fuera un capricho, una molestia menor. No supe qué decir, qué hacer, solo pregunté con la voz hecha trizas si podía entrar a ver sus cosas, si quedaba algo suyo, si habían guardado, no sé, algo. Y ahí fue cuando lo vi. Encima de la mesa de la cocina, al lado de una botella de Coca-Cola medio vacía, había una caja. Una caja de cartón marrón, cerrada con cinta, con mi nombre escrito en marcador negro. No necesité abrirla para saber que era lo último que me quedaba de ella. Me lancé hacia ella como si alguien fuera a impedirlo, y cuando mi tío, el mismo que siempre se creyó con más derechos que nadie, el mismo que la última vez que hablé con él me pidió prestado dinero y se enojó cuando le dije que no. Se me acercó con esa sonrisa sobradora, me soltó un "eso no es para ti todavía, campeón". Lo miré con el asco que solo se siente cuando sabes que el hijo de puta que tenés al frente no vale ni un tercio del aire que respira, y le dije sin temblar, no me vuelvas a llamar así en tu puta vida. Agarré la caja y salí. No me dejaron entrar a su cuarto. Dicen que estaban redecorando, que todo cambió, que ahora la casa es de la familia. Según ellos, ya todo estaba decidido, que mi mamá les dejó la casa de palabra, que yo nunca estuve, que no merecía. Palabras vacías dichas por bocas llenas de veneno. Me fui con la caja bajo el brazo, sin mirar atrás. Caminé hasta la casa de la señora Miller, la vecina de toda la vida, la única persona en esa cuadra que de verdad se preocupó por mi mamá. Cuando me vio, no hizo falta explicar nada. Me abrió la puerta, me abrazó como si yo fuera suyo, y me dijo, lo siento, hijo. Lo siento tanto. Ella no quería que pasara así. Me ofreció un café, me entregó una bolsa con un par de cosas que mi mamá le había dado para mí por si acaso y me contó lo que de verdad pasó. Mi madre tuvo un paro fulminante en la sala. La misma sala donde ahora ellos ven televisión como si nada. La ambulancia no tardó, pero fue en vano. Todo lo demás fue decisión de la familia. No me llamaron porque no les convenía que yo apareciera. Y ahora entendía por qué. Esa noche dormí en un motel de mala muerte con la caja en la silla del lado, como si fuera una parte de mi cuerpo. Y cuando la abrí, entre papeles y carpetas, encontré las escrituras. Encontré la llave con el rayón en forma de media luna que siempre reconocí. Encontré una carta escrita con la letra temblorosa de mi madre, que solo decía, si estás leyendo esto, es porque ya no pude contestarte. La casa es tuya. No dejes que te la quiten. Te quiero, mamá. Y en ese instante, entre lágrimas secas y furia ardiente, supe que esa sería mi guerra. Que no me importaba cuántos gritos, demandas o madrugadas me costara, no iba a dejar que esos cabrones se quedaran con lo único que me quedaba de ella. Y así empezó todo. Así empezó mi maldita venganza. Actualización 1. Pasaron unos días en los que todo mi mundo se redujo a esa caja, a las palabras de mi madre grabadas como tatuaje en la parte más profunda de mi rabia, y a la promesa muda que le hice la noche en que abrí esa carta. No me iba a dejar pisotear por una familia que me borró. Me alquilé un estudio en las afueras del pueblo, uno de esos lugares tristes con paredes delgadas y muebles viejos que huelen a humedad, porque sabía que no podía regresar de inmediato a mi vida en el otro estado. Esa casa ya no era solo una propiedad. Era mi línea de batalla, el único pedazo de dignidad que me quedaba entre tanto descaro. Cada mañana me despertaba antes del amanecer, con los dientes apretados y los puños cerrados, como si mi cuerpo entero se preparara para pelear sin saber contra qué. Y lo primero que hice fue sacar copias de cada maldito papel que había en esa caja. Escrituras, recibos de impuestos,
Pólizas viejas, incluso una nota escrita a mano donde mi mamá le agradecía a la señora Miller por ayudarla con lo del notario. Esa nota me dio el primer rayo de esperanza real. Si ella había mencionado un notario, entonces no todo había sido improvisado. Quizá había hecho algo más formal de lo que pensaban esos parásitos. Me tomé un día entero en recorrer oficinas. Fui al registro del condado, al departamento de propiedad, a la oficina del juzgado. A cualquier ventanilla donde alguien pudiera decirme si esa casa ya había sido transferida o si existía algún documento firmado por mi madre antes de morir. Y ahí fue donde me enteré de que legalmente la propiedad seguía a nombre de ella. Nadie había iniciado ningún proceso de sucesión, nadie había cambiado el título, nadie había hecho una mierda. Lo que estaban haciendo mi tío y el resto era simplemente ocupar la casa como si les perteneciera, confiando en que yo no aparecería o, si lo hacía, no tendría ni idea de cómo moverme. Pero ahí cometieron el peor error de sus vidas, asumieron que yo no sabía pelear. Y si bien no tenía estudios en derecho ni amigos con cuello blanco, lo que sí tenía era tiempo, coraje y una memoria fotográfica de cada putada que me habían hecho desde que era niño. Ese mismo día, llamé a un excompañero de trabajo que siempre me había contado anécdotas de su cuñado abogado. Le pedí el contacto y, después de unos cuantos mensajes, terminé sentado frente a un escritorio de madera gastada, explicándole al tipo. Un abogado de sucesiones con pinta de estar harto del mundo pero con ojos afilados como navajas, todo lo que había pasado. Le conté desde el momento en que no me contestaron el teléfono hasta la caja con la carta. No omití nada. Él me escuchó en silencio, con una expresión que no cambió ni una vez, y cuando terminé, se quedó callado unos segundos antes de decir, esto va a ser una pelea sucia, pero tienes algo sólido. Me explicó que el hecho de que la propiedad siguiera a nombre de mi madre nos daba margen de maniobra, que si podíamos demostrar que la carta era legítima y que ella tenía la intención clara de dejarme la casa, podíamos iniciar un proceso de sucesión con testamento no registrado. Lo que más me importó fue lo que dijo después, casi como si lo estuviera saboreando, y mientras tanto, podemos frenar el abuso. Dejarles claro que ya no se trata solo de familia, ahora hay un juez de por medio. Me pidió nombres, fechas, copias de todo, y mientras hablábamos, se dio cuenta de que había algo más importante que cualquier prueba escrita. Yo no tenía miedo. Estaba cansado, sí. Estaba herido, sí. Pero había cruzado un punto del que ya no se podía volver. Le firmé el contrato de representación, pagué el adelanto con lo que tenía en la cuenta, sin dudarlo ni por un segundo, y salí de ahí con la sensación de que había puesto la primera piedra de lo que sería su ruina. Porque esto ya no era solo por mí. Esto era por mi madre. Por lo que intentaron borrarle. Por lo que le robaron incluso después de muerta. A la mañana siguiente, regresé a la casa. No para entrar, porque sabía que si lo hacía sin autorización legal podía joder el proceso, pero sí para mirar. Me quedé frente a la acera, con el cuello del abrigo subido, viendo cómo mi tío salía con una cerveza en la mano mientras uno de sus hijos arrastraba una silla de ruedas vieja por el porche. Como si la hubieran sacado del fondo del cuarto de mi madre. Ver eso me partió algo adentro que ya venía agrietado. No era solo el descaro de vivir en una casa que no era suya. Era ver cómo se apropiaban de sus cosas, cómo las trataban como basura. Como si ella no importara. Como si su historia pudiera borrarse tan fácilmente con un mantel nuevo y una risa falsa. Me acerqué. Me planté frente a la puerta con el abogado a mi lado, él mismo había propuesto ir para dejar una notificación formal, y cuando mi tío nos abrió, soltó con esa voz de siempre. Esa voz arrogante que usaba cuando le hablaba a los mecánicos como si fueran su escoba. ¿Qué, vienes a visitar la tumba de tu conciencia? No respondí. El abogado sacó el papel, se lo leyó en voz alta, y le explicó que la propiedad estaba bajo proceso de sucesión y que, legalmente, él no tenía derecho a vivir ahí. Que cualquier acción que tomara en contra de esa notificación podía considerarse una violación directa. Mi tío intentó reírse, intentó decir que la casa es de todos, porque es familia, y ahí fue cuando hablé, despacio, sin levantar la voz, pero con cada palabra cargada de todo el dolor acumulado. No tienes idea de lo que es familia.
Si la tuvieras, me habrías llamado cuando ella murió. Si la tuvieras, no estarías tomando cerveza en el porche donde ella se sentaba a ver el atardecer. Si la tuvieras, no estarías aquí. Él soltó una carcajada falsa, esa risa hueca que no llega a los ojos, y dijo que yo siempre fui un dramático, que todo esto es puro show legal para quitarles lo que por sangre les pertenece. El abogado solo respondió, la sangre no se traduce en títulos de propiedad. Esto va a la corte. Y así fue. Dejamos la notificación pegada en la puerta, tomamos una foto, y nos fuimos. Esa noche, en el cuarto miserable del motel, no dormí. Me pasé horas con las manos entrelazadas detrás de la cabeza, viendo el techo desconchado, imaginando cada paso de lo que venía. Sabía que iban a resistirse, que iban a mentir, que iban a disfrazar su avaricia con discursos de unidad familiar y lo que ella hubiera querido. Pero también sabía algo más, que ya no me podían quebrar. Me rompieron cuando no me avisaron. Me rompieron cuando me entregaron esa caja como si fuera una bolsa de basura olvidada. Pero ahora ya no. Ahora me estaban viendo de frente. Ahora iban a conocerme de verdad. Porque si pensaban que iban a quedarse con esa casa, con esa historia, con el último pedazo de dignidad de mi madre, se equivocaron de pendejo. Y lo iban a descubrir muy pronto. Actualización 2. Pasaron casi 3 semanas entre esa primera notificación y la audiencia preliminar, y fueron, sin exagerar, las semanas más jodidas que había vivido en años. Y eso que yo ya había dormido en sillones prestados, trabajado turnos dobles y aguantado gritos de clientes borrachos en bares de carretera. Pero esto era distinto. Esto no era agotamiento físico. Esto era estar sumido en una rabia constante que no tenía salida, una especie de fuego interno que me mantenía alerta a toda hora, como si en cualquier momento alguien pudiera arrancarme lo último que me quedaba de mi madre. Me pasaba las noches repasando documentos, haciendo listas, ordenando los papeles que había en la caja, tratando de reconstruir con detalle cada una de las decisiones que ella había tomado en vida. Cada recibo, cada carta, cada anotación en los márgenes se volvía una pista. Me aferré a eso como quien se aferra a los clavos en una tormenta. Porque si me soltaba, me rompía. Y ya no podía darme ese lujo. Mi abogado fue el que me abrió los ojos respecto a lo que venía. Me explicó que la audiencia no iba a resolver todo de una, que primero debíamos lograr que el juez me nombrara representante del patrimonio. Eso era clave. Con esa figura legal podía tener autoridad real sobre la casa, lo que permitía que el sheriff pudiera intervenir si era necesario. Y también, desde luego, nos daba el derecho a iniciar un inventario de todos los bienes y frenar cualquier intento de desaparecer pertenencias. Mientras tanto, mi tío seguía ahí dentro, como si la casa fuera un hotel pagado por el universo. Incluso tuve que presenciar cómo instalaban una televisión nueva en la sala, una pantalla enorme que seguramente compraron con el dinero que mi madre guardaba para arreglar el tejado. Lo peor no era verlos instalados. Lo peor era verlos tan cómodos. Tan convencidos de que nada iba a pasar. Y ahí fue cuando entendí la magnitud del daño. No era solo que me hubieran borrado de su muerte. Es que para ellos, yo ya no existía. Yo era el problema, el ruido molesto que había venido a interrumpir el festín. El día de la audiencia, me presenté con mi abogado al juzgado del condado. Era un edificio viejo, de esos con lámparas fluorescentes que parpadean y bancas de madera dura que te hacen arrepentirte de cada minuto que pasas sentado. Mi tío llegó con una camisa blanca de botones que claramente había planchado su esposa, intentando parecer serio, respetable, casi paternal. A su lado estaban 2 de mis tías, las mismas que no me respondieron ni un solo mensaje cuando intenté contactarlas al enterarme del silencio. Una de ellas incluso me miró como si yo fuera una amenaza, como si estuviera ahí para destruir su vida, como si yo no fuera el maldito hijo de la mujer que acababan de enterrar sin avisarme. Me senté derecho, con las palmas abiertas sobre las rodillas, mientras mi abogado hablaba. Presentó la carta, las escrituras, las pruebas de que no se había iniciado su sesión y la declaración firmada por la señora Miller, que había aceptado testificar si era necesario. No hacía falta que ella dijera mucho. Su nombre bastaba.
Todo el mundo en ese pueblo sabía que si alguien decía que la señora Miller había visto u oído algo, era palabra santa. Mi tío intentó intervenir con una sarta de estupideces. Dijo que mi madre le había dejado la casa verbalmente, que todos sabían que ella quería que él la cuidara y que yo había estado ausente por años. El juez, que tenía la cara arrugada de alguien que ya no se deja impresionar por nada, lo escuchó en silencio. Luego le pidió documentos que respaldaran su versión. No tenía ninguno. Mi abogado aprovechó ese hueco para rematar con la carta firmada y fechada, que claramente decía que la casa era para mí. El juez se apoyó en el respaldo de su silla, miró los papeles, y dijo, con un tono seco que me supo a gloria, concedo la administración temporal del patrimonio al hijo de la difunta, hasta que se resuelva el proceso de sucesión. Tiene autoridad legal para resguardar y preservar los bienes, incluyendo la propiedad. Fue como si me hubiera quitado un bloque de concreto del pecho. No era el final. Pero era el primer golpe serio. Legalmente, ya podía empezar a moverme. Ya podía obligarlos a salir. Ya no era el hijo invisible. Ahora era la única voz autorizada para decidir sobre lo que mi madre dejó atrás. Al salir, mi tío intentó acercarse. Con esa sonrisa falsa, me dijo, no creas que ya ganaste, campeón. Esto apenas empieza. Vas a quedarte solo cuando se te acabe la rabieta. No le contesté. No porque no tuviera que decir, sino porque ya no me interesaba hablar con él como si fuéramos iguales. En mi mente, él ya era un extraño. Y los extraños no merecen explicaciones. Caminé directo al auto de mi abogado, con las piernas temblando pero la cabeza en alto. Esa misma tarde, con la orden en la mano, hicimos la solicitud formal para ingresar a la casa y hacer el primer inventario. Coordinamos la fecha con el sheriff, porque sabíamos que mi tío no iba a facilitar nada. Y no nos equivocamos. Cuando llegamos el día acordado, él se plantó en la entrada con los brazos cruzados, como si pudiera detener a una autoridad con la mirada. El sheriff le explicó, con la ley en mano, que debía permitir el ingreso. Gruñó, insultó, hizo un show barato que a nadie le importó, y al final tuvo que hacerse a un lado. Entrar a la casa fue una experiencia que no voy a poder describir con justicia ni aunque me pase años intentándolo. No era solo una estructura con muebles y paredes. Era el lugar donde yo había crecido, donde había dormido en el sofá cuando venían visitas, donde mi madre tejía sentada en la silla de mimbre, donde me daba pan con café cuando el dinero no alcanzaba para más. Y ver esa casa ahora, transformada en una especie de guarida improvisada de una familia que no tenía ni idea del respeto, me partió algo muy profundo. Había ropa sucia por todos lados, juguetes rotos en la sala, cajas de pizza apiladas en la cocina. El olor era una mezcla de comida rancia, cigarro y encierro. Y lo que más me dolió fue ver el altar que mi madre tenía con sus santos cubierto por una toalla vieja, como si les estorbara, como si les diera vergüenza. Con el abogado empezamos a hacer un registro meticuloso de todo. Cada mueble, cada electrodoméstico, cada caja que mi madre había dejado cerrada. Fotografías, anotaciones, firmas. Y mientras tanto, mi tío y su esposa nos seguían por la casa como sombras incómodas, murmurando cosas como esto es un abuso o él nunca estuvo cuando ella lo necesitaba. Pero cada palabra que decían me hacía más fuerte. Porque no necesitaba defenderme de ellos. Ya no. La ley estaba de mi lado. Y eso era más de lo que ellos podían soportar. Antes de irnos, dejamos una orden adicional pegada en la puerta, indicando que la propiedad estaba bajo administración legal y que cualquier intento de remover objetos o alterar el estado del lugar podía ser penalizado. A la salida, la señora Miller me esperaba con un termo de café y una bolsa con galletas. Me abrazó sin decir nada. Y en ese silencio, sentí algo parecido a la paz. Esa noche, volví a mi cuarto con la cabeza llena de imágenes. Algunas buenas. Otras insoportables. Pero todas necesarias. Sabía que el proceso apenas comenzaba. Que quedaban semanas, meses, de audiencias, papeles, reclamos. Pero también sabía que había cruzado una línea que ellos nunca pensaron que yo sería capaz de cruzar. Me vieron siempre como el callado,
el que se fue, el que no decía nada. Pero ahora me estaban viendo por primera vez. Y lo que iban a ver no era un sobrino sumiso ni un hijo ausente. Iban a ver a alguien que ya no tenía miedo de pelear. Alguien que no iba a dejar que le saliera gratis lo que hicieron. Porque lo que se robaron no fue solo una casa. Fue el derecho a despedirme. Fue la memoria de mi madre. Y eso, para mí, era motivo suficiente para arrastrarlos a todos hasta donde más les doliera. Actualización 3. Pasaron otras 4 semanas desde que hicimos el primer inventario hasta que finalmente se programó la audiencia por desalojo y aunque suene exagerado, fueron las 4 semanas más lentas y llenas de tensión que había sentido en toda mi vida. Yo sabía que mi tío no se iba a mover por su cuenta, ni con papeles ni con argumentos legales ni con amenazas formales, porque estaba convencido de que nada de eso lo tocaba, de que la casa era suya por inercia. Por costumbre, por derecho de sangre mal interpretado, como si haber estado cerca los últimos meses de vida de mi madre le diera algún tipo de propiedad automática sobre su voluntad. Y en parte, ese era el problema, que él estaba absolutamente convencido de que lo que hacía no era malo. Creía que de verdad tenía derecho a quedarse con todo, que sus acciones estaban justificadas y que yo era un advenedizo con papeles pero sin alma. No soportaba el hecho de que mi madre hubiera tomado una decisión sin incluirlo. Mucho menos soportaba la idea de que esa decisión favoreciera al hijo ingrato que se largó a hacer su vida lejos, como él decía cada vez que alguien se atrevía a recordarle que lo que hacía era una maldita invasión. Durante ese mes, me aparecí varias veces frente a la casa, no a provocar, sino a observar. Iba con mi abogado o con algún oficial del juzgado a inspeccionar, documentar, levantar reportes cuando era necesario. Cada vez que llegábamos encontrábamos algo más dañado. Una lámpara rota, el cuadro de la Virgen que mi madre colgaba en la sala estaba tirado detrás del sofá con el marco hecho trizas, la alfombra de la entrada estaba manchada con algo que olía a orina de perro. Y el sillón que ella había cuidado por años como si fuera reliquia ahora tenía quemaduras de cigarro en el brazo izquierdo. Hacíamos fotos de todo. Medíamos daños. Tomábamos nota. El abogado me enseñó a ser metódico, a no perder la cabeza, a no ceder ni una palabra sin registro. No te pongas emocional frente a ellos, me decía cada vez que los veía asomarse por las cortinas con cara de burla, como si todo lo que yo hacía fuera una pantomima. Pero emocional era justo lo que estaba. Solo que ya no lo mostraba de la forma que ellos esperaban. Ya no gritaba. Ya no pedía explicaciones. Ya no discutía. Solo registraba. Solo acumulaba. Como quien prepara una avalancha. La gota que rebosó el vaso fue un mensaje que recibí de parte de una de mis primas, una de esas que no veías en años pero que se activa de pronto cuando huele a herencia. Me escribió con un tono casi burlón, preguntándome si de verdad iba a seguir jodiendo con lo de la casa, que tú ya tienes tu vida allá, que mi papá la cuidó, cosa que tú nunca hiciste. Y que eso ya debería ser suficiente para dejarlo en paz. Me hervía la sangre, pero no respondí. En vez de eso, lo reenvié al abogado, que lo anexó al expediente como parte del patrón de hostigamiento. Lo único que les molestaba más que mi presencia era mi silencio. Porque el silencio era lo único que ellos no sabían manejar. Estaban acostumbrados a las peleas, al escándalo, a los gritos de domingo con botellas sobre la mesa y reclamos que venían desde la niñez. Pero esto era distinto. Esto era frío, clínico, legal. Y por primera vez, las consecuencias no venían en forma de regaños familiares, sino de citaciones, multas y jueces con cara de pocos amigos. La audiencia por desalojo fue menos dramática de lo que esperaba, y quizás por eso fue aún más humillante para ellos. Nos presentamos temprano, con toda la documentación lista, la orden de administración del patrimonio, el inventario de bienes, las pruebas de daños. Y los testimonios escritos de 2 vecinos que vieron a mi tío ingresar con camiones de mudanza apenas 3 días después del funeral. Él llegó con la misma camisa blanca, más arrugada esta vez, acompañado de su esposa, que traía una Biblia en la mano como si el juez fuera a conmoverse con eso.
Intentaron argumentar que no tenían dónde ir, que vivían ahí con el consentimiento de la difunta, que eran familia, que sacar a alguien a la calle era inhumano. El juez los escuchó con una paciencia admirable, y luego leyó en voz alta el documento donde mi madre decía, con todas sus letras, que la casa era mía y que no quería que nadie más la tocara. Luego repasó la lista de daños, los mensajes, las fotos, y preguntó si tenían pruebas contrarias. No las tenían. Solo tenían excusas. La resolución fue contundente. Tenían 10 días para desalojar voluntariamente. Si no lo hacían, el sheriff actuaría conforme a la ley para retirarlos por la fuerza. No hubo margen para apelaciones en ese punto. Era eso o enfrentarse a cargos mayores por ocupación ilegal. Mi tío, al escuchar el veredicto, murmuró algo que no alcancé a oír, pero vi cómo apretó los puños, cómo le temblaba la mandíbula, como por primera vez en todo ese proceso, entendía que estaba perdiendo. Y no solo la casa. Perdía el control, la narrativa, el terreno moral que había intentado construirse con mentiras y medias verdades. A la salida, se acercó a mí y me dijo, «Vas a vivir ahí solo, ¿sabes? Ni los perros te van a saludar. Eso es lo que lograste. Estás muerto para nosotros». Y yo, por primera vez, no sentí dolor al oírlo. Sentí alivio. Sentí que, de algún modo, me estaba liberando. Que me estaban haciendo un favor. Porque si estar vivo para ellos significaba tener que rogar por lo que me pertenecía, entonces prefería ser un fantasma. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y preparación. Compré cerraduras nuevas, pedí cotizaciones para reparaciones, llamé a un cerrajero de confianza para tener todo listo el día que se ejecutara la orden. Pero por supuesto, no se fueron en el plazo. Sabía que no lo harían. Sabía que se iban a atrincherar como si la casa fuera un botín de guerra. Así que, llegada la fecha, regresamos con el sheriff y el cerrajero. Tocamos la puerta. Nadie respondió. El sheriff anunció en voz alta que entraría. Y entonces, como en una comedia de mal gusto, mi tío abrió con cara de sorpresa fingida, como si no hubiera leído las notificaciones, como si no supiera que ese día llegaría. El sheriff le explicó lo obvio, y tras varios minutos de reproches inútiles y amenazas vacías, salió con 2 maletas, su esposa detrás, y su hijo arrastrando una caja con ropa sucia. No saludaron. No pidieron perdón. No miraron atrás. Cuando crucé la puerta de mi casa, mi verdadera casa, con la llave en la mano, no sentí alegría. Sentí rabia. Sentí pena. Sentí el peso de todo lo que me habían robado en esas semanas. Faltaban cosas. La cafetera vieja que le regalé a mi mamá ya no estaba. El microondas había sido reemplazado por uno más barato. Las cortinas estaban rotas. El colchón tenía manchas que no quise ni oler. En el garaje, las herramientas de mi abuelo ya no estaban. No era solo que se hubieran metido a vivir. Es que saquearon. Destruyeron. Se apropiaron de todo como si nada tuviera valor. Pero lo que más me dolió fue ver que en la cocina, donde mi madre guardaba una caja de madera con sobres de cartas, ahora solo había un cajón vacío con migas de pan y envolturas de caramelos. Esa caja tenía nuestras cartas. Las mías. Las que le escribía desde el colegio, desde los trabajos. Se las habían llevado. O peor, las habían tirado. Ahí sí me quebré. Me senté en el suelo, entre la mesa y la estufa, y lloré como no había llorado desde el día en que abrí esa caja en el motel. Pero incluso desde esa tristeza, me levanté. Respiré hondo. Cerré los ojos. Y me hice otra promesa. Esta vez no solo iba a recuperar la casa. Ahora también iba a exigir cada centavo por lo que destruyeron, por lo que desaparecieron, por lo que intentaron arrebatar. Porque si ya me habían quitado el derecho de despedirme, no iba a dejar que se salieran con la suya quedándose también con su última huella. No mientras yo tuviera voz, papeles y coraje para arrastrarlos por cada maldito proceso legal que hiciera falta. No después de todo esto. No mientras quedara algo que reparar. Actualización 4.
Pasaron poco más de 2 meses desde el desalojo hasta que la demanda por daños y conversión finalmente tuvo su primera audiencia formal. Fueron semanas pesadas, no solo por el proceso en sí, sino por todo lo que implicaba caminar por esa casa día tras día y ver con mis propios ojos cómo se habían encargado de profanar cada rincón que alguna vez fue de mi madre. Cada habitación tenía cicatrices nuevas, marcas en las paredes, grietas en los marcos de las puertas, cajones vacíos, muebles partidos o simplemente ausentes. El comedor donde ella cosía tenía las patas dobladas como si hubieran usado la mesa como escalón o para sostener algún trasto enorme. En el baño encontré marcas de óxido en la tina que nunca estuvieron antes, y en la habitación de mi madre el colchón, su colchón, el mismo que yo ayudé a comprar hace años cuando ella me dijo con una sonrisa tímida que ya era hora de dejar el viejo, tenía un agujero del tamaño de un plato hondo. Como si hubieran dejado algo caliente encima o se hubiera quemado con algún aparato. Era doloroso ver todo eso no solo porque eran daños materiales, sino porque eran símbolos. Eran señales de que no les importaba nada. Ni ella. Ni sus recuerdos. Ni lo que significaba esa casa. Solo se metieron a vivir como parásitos hambrientos y dejaron el lugar peor de lo que lo encontraron. Lo más jodido no fue ver lo físico. Fue ir descubriendo poco a poco las cosas que faltaban. La cafetera vieja con su filtro de acero que ella nunca quiso cambiar porque decía que todavía sirve. La máquina de coser que guardaba en el closet del pasillo y que era casi una reliquia de familia, porque había sido de mi abuela. Las herramientas de mi abuelo, colgadas siempre en la misma pared del garaje, cada una con su sombra marcada con plumón para que ninguna se perdiera. Las cortinas bordadas que ella hizo a mano una primavera y que yo recordaba con claridad porque me tocó ayudarle a colgarlas en una tarde calurosa en la que terminamos peleando por cuál lado iba para afuera. Todas esas cosas, que quizás para cualquier extraño no significaban nada, eran para mí los últimos rastros vivos de ella. Y ya no estaban. Las buscaron. Las eligieron. Y se las llevaron. Eso no fue descuido. Eso fue saña. Cuando el abogado preparó la demanda, se encargó de recopilar todo en un documento sólido, listado de bienes faltantes, fotografías del estado en el que estaba la casa antes y después, testimonios de la señora Miller. Del vecino de lado, un tipo callado pero justo, que aceptó declarar al ver que habían sacado cosas por la cochera como si fuera una venta de garaje, y las pruebas de que nunca hubo autorización para que tomaran nada. No solo estábamos hablando de daños materiales. También se trataba de conversión, una figura legal que, en palabras simples, se usa cuando alguien se apropia de cosas que no le pertenecen y se niega a devolverlas. Mi abogado sabía que este tipo de demandas no suelen recuperar todo lo perdido, pero no lo hacíamos por el dinero. Lo hacíamos por el precedente. Porque si no los detenía ahora, si no quedaba un registro legal de todo lo que habían hecho, entonces ellos iban a seguir repitiendo su historia de que mi mamá les dejó la casa de palabra y que yo era un aprovechado que nunca estuvo presente. No iba a permitir que la historia quedara en manos de ellos. No después de todo lo que viví. La audiencia fue tan grotesca como esperábamos. Mi tío se presentó solo, sin abogado, como si el hecho de ser familia lo blindara de toda consecuencia legal. Llegó con una carpeta arrugada que parecía llena de papeles impresos desde un café internet, con recortes de mensajes, fotografías viejas, incluso, y esto lo digo sin exagerar, una tarjeta del Día de las Madres que yo le había enviado a mi mamá hace años, que claramente habían sacado de la caja de recuerdos antes de tirarla. Intentó usarla como prueba de que yo me alejé, como si una tarjeta sin fecha oficial pudiera convertirse en argumento. Cuando el juez le pidió que explicara por qué habían sacado electrodomésticos, por qué faltaban herramientas, por qué habían reemplazado artículos sin autorización, solo dijo que eran cosas viejas y que seguro se las llevó a alguien más. Fue tan patético que hasta me dio vergüenza ajena. Pero el juez no se rió. El juez fue directo. Dijo que las pruebas eran claras, que el inventario había sido hecho bajo orden judicial, que los testigos eran consistentes, y que la ocupación no autorizada sumada al saqueo constituía una violación grave de los derechos de un administrador de patrimonio. El fallo fue claro, debían pagarme una suma compensatoria por los daños,
por los objetos faltantes y por los costos legales. No era una fortuna, pero sí lo suficiente para que les doliera. Sobre todo porque si no pagaban de forma voluntaria, el cobro se haría efectivo por medio del embargo de bienes y cuentas. No sabían, o fingían no saber, que yo ya había solicitado un rastreo de bienes y que sabíamos exactamente cuánto recibía mi tío del Seguro Social, cuánto había declarado en sus últimos impuestos y, lo más importante, que la camioneta que tanto adoraba estaba a su nombre y libre de deudas. Cuando salimos del juzgado, el abogado me miró con una sonrisa torcida y me dijo, dale un par de semanas. Vas a ver cómo empieza a arderle. Y sí. Vaya que le ardió. 2 semanas después, el reembolso de impuestos de mi tío fue intervenido. Me llamó a las 2 de la madrugada dejándome un mensaje de voz que escuché en la mañana y que todavía tengo guardado, me insultó de todas las formas posibles, me dijo que lo había dejado sin un centavo. Que ni Judas fue tan traicionero, que algún día me iba a dar cuenta del daño que hice. Y lo escuché en silencio, tomando café, mirando por la ventana mientras llovía, sintiendo por primera vez en meses una paz rara. No era felicidad. Era justicia. Una que me había costado sudor, tiempo y perder lo poco que quedaba de esa relación podrida con mi familia. Pero era justicia al fin y al cabo. Con el dinero que recibí, no hice ningún tipo de celebración. Lo usé para 2 cosas muy específicas. La primera fue contratar a una empresa para que arreglara el tejado que mi mamá siempre quiso reparar y que nunca pudo, porque siempre pasaba algo más urgente. Y la segunda fue para pagar una lápida nueva. Porque cuando por fin pude ir al cementerio a ver su tumba, lo que encontré fue una piedra miserable con su nombre mal escrito, sin fecha de nacimiento, sin una flor, sin nada. Una vergüenza. Un insulto. Así que encargué una lápida digna, con su nombre completo, las fechas correctas, y una frase que ella siempre decía, Dios tarda, pero no olvida. No sé si creía en eso o si lo decía solo por costumbre, pero me pareció justo que quedara ahí. Como un recordatorio para todos los que pasaran por ese lugar, incluso si no la conocieron. Como un acto final de respeto. Uno que ni la muerte le pudo quitar. Después de eso, seguí reparando la casa pieza por pieza. Reemplacé la estufa, repinté las paredes, arreglé el marco de la puerta trasera que estaba podrido por dentro. Cada vez que martillaba, cada vez que lijaba, cada vez que atornillaba una bisagra nueva, sentía que estaba reconstruyéndola a ella. Y en el proceso, también me reconstruía a mí. Porque ya no era solo por justicia. Era por honra. Por devolverle su espacio, su esencia, su paz. Y sí, también era venganza. Porque cada mejora que hacía era una bofetada en la cara de quienes intentaron arrebatarme todo. Recibí mensajes. Muchos. De primos, de tías, de números desconocidos. Algunos eran reclamos, otros intentos patéticos de reconciliación. Uno de mis primos incluso me escribió diciendo que entendía que estuviera dolido, pero que ya era hora de dejar las cosas atrás. Me reí. Me reí solo, con el celular en la mano, porque era tan descarado que ni siquiera me enojó. Les dejé todos en visto. No contesté ninguno. Ya no tengo nada que decirles. Ya no tienen nada que ofrecerme. Lo único que conservo ahora es la casa. La real. La física. Pero también la emocional. Esa que estaba hecha de olor a café, de sábanas colgadas en el patio, de rezos al atardecer, de una madre que lo dio todo por mí hasta su último suspiro. Y ahora era mía. No por papeles. No por testamentos. Era mía porque había luchado por ella cuando todos los demás querían enterrarla junto con ella. Porque me había quedado cuando todos me dieron la espalda. Porque, al final, fui yo quien limpió las paredes, quien reparó las grietas, quien plantó flores en el jardín seco. Y si eso no es amor, si eso no es justicia, entonces no sé qué lo es. Pero si sé una cosa, todavía quedaba una última vuelta por cerrar. Y no iba a irme sin asegurarme de que ni uno solo de esos hijos de puta pudiera decir que se salieron con la suya. Ni en voz baja. Ni en la mesa familiar. Ni en sus sueños. Jamás.
Actualización 5. Casi 8 meses después del fallo por daños y de haber recuperado legalmente la posesión de la casa, llegó por fin la notificación que tanto había estado esperando. El proceso de sucesión se había cerrado de manera definitiva y el título de propiedad pasaba formalmente a estar a mi nombre sin ningún tipo de condición ni disputa abierta. Era el cierre legal de un ciclo que había empezado con una llamada sin respuesta, con una caja sobre una mesa que tenía más peso que cualquier testamento, y con una traición tan sucia que todavía hoy, aunque todo esté en regla, me despierta a veces en la madrugada como si no fuera real. Pero ahí estaba el documento, con mi nombre completo, la dirección de la casa, y un sello del condado que, aunque no olía a justicia ni a redención, al menos me dejaba claro que esta vez nadie más podía venir a decirme que esa casa era suya. Lo doblé con cuidado, lo metí en una funda plástica, y lo guardé en la misma caja donde todo empezó. No para olvidar, sino para recordar que a veces la única forma de proteger lo que amas es convertirte en el dolor de cabeza de los que intentan robártelo. No hice una celebración. No compartí la noticia con nadie. Ni una historia, ni un mensaje, ni una sola palabra fuera de lo estrictamente necesario. Solo me tomé una taza de café en el porche, mirando el frente de la casa que ahora volvía a parecerse a lo que fue. Ya no olía a cigarro, ya no había gritos por las noches, ya no estaba invadida por muebles ajenos ni por risas que nunca pertenecieron. Había repintado las paredes, arreglado las puertas, cambiado los pisos del baño, y hasta había vuelto a plantar los rosales que mi madre cuidaba antes de que la artritis se lo impidiera. Con cada arreglo, con cada detalle, había devuelto algo que los otros habían intentado borrar. Y ahora, con todo ya a mi nombre, era mi turno de elegir qué historia se contaba dentro de esas paredes. Pero incluso en medio de esa calma parcial, las repercusiones de todo lo que pasó seguían apareciendo, como si los restos de esa tormenta todavía se resistieran a desaparecer. Una tarde cualquiera, mientras arreglaba la base del buzón con cemento nuevo, vi pasar la camioneta de mi tío por la esquina. Iba más lento de lo normal, como si dudara si debía seguir derecho o detenerse. Lo vi desde lejos. No hice nada. Él tampoco. Solo pasó, pero su mirada, esa mezcla de odio, derrota y orgullo herido, fue suficiente para recordarme que aunque la pelea había terminado en los papeles, en su mente todavía seguía creyendo que algo le pertenecía. Me dieron ganas de levantar el dedo medio, de gritarle que se bajara si tenía algo que decirme, pero no lo hice. No porque no tuviera ganas, sino porque entendí que su derrota más grande no era perder la casa. Era tener que verla cada día, en pie, limpia, cuidada, como nunca lo estuvo mientras él vivía ahí. Y saber que todo eso existía sin él. Que nunca más iba a poder sentarse en ese porche. Que nunca más iba a poder entrar ni siquiera a cagar. Que esa puerta ya no se volvería a abrir para él. Un par de semanas después me llegó un cheque más. El último pago por la demanda de daños. Era pequeño, apenas un saldo residual que le habían embargado por una deuda pendiente que tenía en otro condado. Pero en lugar de gastarlo, lo guardé. Lo metí en un sobre, escribí con marcador rojo, esto es lo único que me diste y lo dejé archivado junto a los recibos de la reparación del tejado. No por venganza, sino para tenerlo a mano por si algún día alguien me decía que yo exageré, que todo fue por una casa. No. No fue por una casa. Fue por la forma en que pretendieron enterrarme junto con mi madre. Por el descaro de fingir que no existía. Por haberme robado el derecho a despedirme, el derecho a llorar en su velorio, el derecho a decidir qué hacer con sus cosas. Fue por cada noche en ese motel sintiéndome un extraño en la historia de mi propia familia. Por eso, y por mucho más, merecían cada centavo que me pagaron. Y cada gramo de vergüenza que ahora cargan. La familia, claro, hizo lo que hace cualquier nido de víboras cuando se les quema la madriguera, se replegaron. Algunos me bloquearon de redes sociales como si eso fuera a protegerlos de su propia culpa. Otros fingieron amnesia selectiva. Hubo una prima lejana que intentó escribirme fingiendo que no sabía nada, que se había enterado tarde y que siempre me apoyó en silencio. La ignoré. No por maldad, sino porque ya no me interesa reconstruir nada con nadie de esa gente. Lo que tenía que cerrarse se cerró.
Lo que había que cortar, se cortó. Y no me quedó ni un poco de remordimiento. De hecho, si algo lamento es no haber sido más frío desde el principio. Porque cuanto más les di la oportunidad de actuar como personas, más se comportaron como ratas. El único contacto que mantuve fue con la señora Miller. Seguía viniendo cada tanto con pan de plátano o galletas y se sentaba conmigo en el porche como si todo lo que había pasado fuera un mal sueño del que por fin habíamos despertado. Una tarde, mientras tomábamos café, me dijo que mi mamá solía repetirle que el que se va, no siempre se aleja, a veces se prepara para volver más fuerte. Me reí. Me reí con ganas. Porque sí, me fui. Me alejé del caos. Me fui a trabajar, a vivir, a intentar tener una vida normal. Y cuando volví, lo hice sin planearlo, sin saber lo que me esperaba. Pero volví. Y cuando lo hice, fui el único que tuvo el coraje de enfrentarse a toda esa cloaca familiar sin agachar la cabeza. Fui el único que no se tragó el cuento de la familia es lo más importante cuando lo único que ellos sabían hacer era destruirse entre sí por una estufa, por una cortina, por una cuenta bancaria. Unos días después decidí hacer algo simbólico. Mínimo, pero importante para mí. Fui a la ferretería del pueblo y encargué un letrero de metal para colocar en la entrada, justo al lado del número de la casa. No decía mucho. Solo tenía 2 palabras, Casa Rosa. Así se llamaba mi mamá. Y no necesitaba más. No quería un altar, ni una placa pomposa, ni una placa de bronce con citas bíblicas. Solo quería que su nombre estuviera ahí. Que todos supieran que ese lugar, ese rincón que intentaron profanar, todavía le pertenecía. Porque aunque ella ya no estaba, su decisión, su carta, su caja, su amor, me guiaron hasta este punto. Y ahora, con su nombre en la entrada, sentía que por fin podía soltar el miedo. Que por fin había recuperado algo más que un título de propiedad. Había recuperado el respeto por mí mismo. Y eso no lo cambio por nada. Ahora, cada vez que despierto y me sirvo café en la cocina renovada, cada vez que salgo a regar las plantas o a barrer el porche, pienso en todo lo que costó llegar hasta aquí. En lo fácil que hubiera sido renunciar, irme de vuelta al estado donde vivo, dejar que se quedaran con todo y hacer como que nada pasó. Pero no lo hice. Y no porque fuera fuerte. Lo hice porque el coraje, cuando se convierte en motor, no te deja rendirte. Lo hice porque tenía que hacerlo. Porque si no peleaba por mi madre, nadie más lo haría. Porque ella no merecía ser deshonrada por gente que nunca la respetó en vida. Porque yo no iba a permitir que su recuerdo terminara manchado con la mugre de quienes solo sabían tomar. Y aunque no tengo hijos a quienes dejarles esta casa, aunque quizás nunca tenga una familia propia que camine por estos pasillos, sé que este lugar ya no es símbolo de rencor. Es símbolo de resistencia. De que incluso cuando te cortan de raíz, puedes volver a crecer. Más fuerte. Más firme. Más claro de lo que nunca estuviste. Actualización final. Pasó un año exacto desde la última audiencia, y aunque el calendario marcara que todo estaba cerrado, que todo el proceso legal había concluido y que ya no quedaba nada pendiente en ningún expediente, la verdad es que las consecuencias de lo que ocurrió no se terminaron ahí. Nunca se terminan cuando el daño viene de la gente que debería haberte cuidado. Uno aprende a vivir con ello, a respirar sin sentir que algo se parte cada vez que recuerda lo que hicieron. Aprende a reacomodar el dolor, como se reacomodan los muebles de una casa después de una tormenta, no se tiran, no se niegan, pero ya no ocupan el mismo lugar. Se convive con los huecos. Se camina con las cicatrices visibles. La casa, por fuera, ya no parecía la misma. Había vuelto a ser un hogar, no solo por las paredes limpias o por los arreglos que le hice con ayuda de 2 obreros del pueblo, sino porque respiraba distinto. Ya no tenía ese aire denso, esa pesadez en el ambiente como si los recuerdos estuvieran atrapados en el techo. Ahora se sentía viva. Tranquila. Me había tomado semanas reemplazar cada objeto que mi madre había perdido por culpa de los parásitos que se metieron aquí como si todo les perteneciera. Había vuelto a poner cortinas, esta vez no bordadas como las suyas, pero sí sencillas, limpias, con ese mismo color hueso que a ella le gustaba.
Compré una cafetera nueva, no como la que tenía antes, porque esa ya no se encontraba en ningún lado, pero con el mismo modelo de jarra, solo por el detalle. Y había mandado hacer un pequeño armario de madera para guardar documentos importantes. Dentro guardé la carta que me dejó. Esa carta que encontré en la caja y que, para mí, vale más que cualquier sentencia judicial. La doblo con cuidado, la mantengo envuelta en un sobreplástico, y la reviso de vez en cuando, como si necesitara recordarme por qué lo hice todo. ¿Por qué valió la pena cada minuto perdido, cada lágrima tragada, cada insulto recibido? Pero fuera de esas paredes, la familia seguía siendo la misma basura que siempre fue. No me lo decían directamente, porque ahora no se atrevían, pero los comentarios iban y venían. Me enteraba por terceros. Vecinos. Gente del mercado. Dicen que los echaste como un perro. Comentaron que tú armaste todo para quitarles la casa. Tu tía lloró en la iglesia diciendo que no puede creer lo que hiciste con la memoria de tu madre. Al principio me enfurecía. Me hervía la sangre. Tenía ganas de salir a la calle a gritarles en la cara todo lo que ellos mismos sabían que era verdad. Pero después, no. Después lo que sentí fue lástima. Porque esa era su única forma de seguir sintiéndose importantes. Necesitaban inventarse una versión de la historia donde ellos eran las víctimas. Donde yo era el traidor. El hijo malagradecido. El usurpador. Porque aceptar la verdad, que me borraron de la muerte de mi madre, que se metieron a su casa sin avisar, que vaciaron sus cosas como si fueran basura, les resultaba insoportable. La verdad no les convenía. Y como siempre, eligieron la mentira más cómoda. Uno de los momentos más claros de ese intento de manipulación fue cuando, sin previo aviso, me llegó una invitación. Un sobre sin remitente, dejado en el buzón, con una caligrafía que reconocí de inmediato. Era de mi tía Clara. Dentro había una tarjeta que decía que estaban pensando hacer una misa por el aniversario de la muerte de mi mamá y que sería lindo si yo también iba, para mostrar que la familia puede sanar. Casi la rompo ahí mismo, pero la guardé. No porque me importara, sino porque la ironía era tan grotesca que merecía ser archivada. Después de todo lo que hicieron, ahora querían mostrarse como la familia unida, la que reza, la que se arrodilla para pedir perdón, pero nunca para pedir justicia. Jamás mencionaban cómo me excluyeron del velorio, cómo me escondieron la noticia, cómo usaron su cadáver como excusa para quedarse con lo único que ella dejó. Ahora querían rezar por ella en una misa como si eso les lavara las manos. Yo no fui. Ni respondí. Ese día, mientras ellos rezaban en esa iglesia hipócrita donde todos se conocen pero nadie dice la verdad, yo me senté en el cementerio, solo, con una silla plegable, un termo de café caliente y una flor. No lloré. No hice oración. Solo le hablé en voz baja. Le conté todo. Que la casa estaba bien, que el techo ya no filtraba, que las plantas que tanto le gustaban ya habían agarrado raíz, y que el limonero por fin volvió a dar frutos después de meses secos. Le dije que su nombre estaba en la entrada. Que su historia no la escribieron ellos. La escribí yo. Y que aunque se sintiera ausente a veces, en cada rincón seguía viva. A los días me enteré que mi tío había vendido su camioneta para pagar una deuda relacionada con el juicio. No sé si era verdad o chisme, pero me lo contaron como si esperaran que me sintiera mal. Como si hubiera cruzado la línea. Como si haber defendido lo mío tuviera que hacerme cargar ahora con la miseria de él. No respondí. Ni lo pensé. Cada centavo que se le fue parte de lo que me robó, aunque nunca lo vea así. Aunque jamás lo acepte. Porque para él, el mundo siempre fue un tablero donde solo ganaba si pisaba a los demás. Y esta vez, simplemente perdió. Sin escándalos. Sin espectáculo. Solo perdió. Como debía ser. El último acto que hice fue más simbólico que cualquier demanda. Mandé a imprimir una foto vieja de mi madre, una donde se la ve de perfil, con el cabello recogido y una sonrisa cansada, pero sincera. Esa sonrisa que tenía cuando sabía que no podía prometer mucho, pero igual lo intentaba. La enmarqué,
la colgué en la sala, justo frente al sofá que ahora era nuevo pero que traté de que tuviera el mismo color mostaza que le gustaba. Y cada mañana, antes de salir, paso frente a esa imagen y le digo algo. Lo que sea. A veces cosas pequeñas, como que me corté el dedo cocinando, que un vecino preguntó por ella o que el café salió muy amargo. Otras veces me detengo más. Le digo que lo logré. Que estoy cansado. Que todavía duele. Pero que ya no me destruye. Que ya puedo respirar. Y eso, al final, es la verdadera victoria. No la casa. No el título. No las sentencias. Es poder respirar sin sentir que todo me aplasta. Es caminar por ese pasillo donde la encontré desmayada una vez cuando se sentía mal y no romperme. Es abrir su ropero y oler aún un poco de su perfume sin que se me quiebre el alma. Es no tener que explicarle a nadie por qué luché. Es no necesitar su aprobación. Ni su permiso. Es haber hecho lo que tenía que hacer. Incluso si me quedé solo. Incluso si todavía hay quien no entiende. Porque ya no lucho porque lo entiendan. Lucho porque no lo repitan. Porque si un día tengo que mirar a los ojos a alguien que me pregunte por qué nunca más hablé con esa familia, podré decir con calma, porque me mataron en vida. Y me tocó resucitar solo. Con una caja, una carta y una venganza bien ejecutada. Ahora, esta casa es solo mía. Pero también es suya. De ella. De Rosa. Y cada vez que abro la puerta, cada vez que se filtra el olor a tierra mojada por la ventana, cada vez que el sol da en las cortinas por la mañana, sé que está. Que no se fue. Que sigue acá. Y eso, para mí, es suficiente. Porque ahora sé que ni la muerte ni la familia pudieron quitármela. Y eso es algo que no voy a olvidar. Nunca.